Estábamos viendo el capítulo 8 de Romanos. Empezamos en 8:28, ¿se acuerdan? Ya íbamos a terminar el capítulo 8 y luego nos desviamos, no sé por qué. Pero vamos a regresar a Romanos 8 y a tratar de terminar ese capítulo. Vamos a empezar en el 28. Leemos hasta el 34. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Este es el último versículo que vimos, el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Él es el supremo juez. Y si Él nos declara justos, si Él dice que somos inocentes, ¿quién dirá que somos culpables? Y dice el 34. ¿Quién es el que condenará? Este es nuestro tema de hoy. Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bien, ¿por qué Dios no nos condenará? Dice, en primer lugar, porque Cristo es el que murió, pero todavía más, el que también resucitó. Y si eso fuera poco, al final dice, el que también intercede por nosotros. Entonces, si murió, si resucitó, y si intercede, dice, pues ¿quién nos condenará? Este versículo debiera llenarnos de alegría. Si hemos creído en Cristo, ya nadie podrá condenarnos. Nuestra conciencia tal vez nos acuse. Personas que nos malmiran, tal vez nos acusen de algo. Y tal vez seamos culpables de algo, ¿sí? Pero Dios, el día del juicio, no nos condenará. Cristo vendrá a juzgar. Juzgará a todos los que han vivido sobre la faz de la tierra a través de la historia. Aún nosotros seremos juzgados. ¿Pero quién nos condenará? Si Él nos ha justificado. En vista de esto, si creemos verdaderamente en esto, no debiéramos tenerle miedo a la muerte. El hombre por naturaleza le tiene miedo a la muerte. Pero si creemos que Cristo murió y resucitó e intercede por nosotros, no debiéramos tenerle miedo. Vamos a hacer una oración. Padre, qué bueno eres. Gracias porque podemos reunirnos. Estamos aquí para alabar tu nombre. Estamos contentos, estamos agradecidos contigo porque has sido muy bueno con nosotros. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que nos ayudes a entender. Ayúdanos, oh Dios, a obedecer. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Oh Dios, bendícenos a través de tu palabra, que no salgamos igual que como entramos. Santifícanos. Y los que no son salvos, Padre, los que no son cristianos aún, ayúdales a que lo sean. Ayúdales a ver su pecado y a arrepentirse. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hay personas que más que miedo a la muerte le tienen pánico. Los ateos se hacen a la idea de que Dios no existe. Dicen, no, Dios no existe, es puro cuento, no habrá un juicio, no hay cielo, no hay infierno. Pero dice Proverbios 1 que a esas personas les sobrevendrá lo que temen. O sea, los ateos se doran la píldora diciendo que Dios no existe. Algo dentro de ellos les dice que sí existe. Y dice Proverbios 1 que les sobrevendrá lo que temen.
¿Qué es lo que temen? Que Dios exista. Temen que Dios los vaya a juzgar y a castigar. Tratan de borrar eso de sus mentes, pero el día del juicio tendrán que enfrentarse a la realidad. Los ateos se forman una imagen de sí mismos que no corresponde a la realidad. Los ateos creen que son buenos y creen que los cristianos somos tontos, creen que estamos engañados. Pero el día del juicio, todos, vamos a tener que quitarnos la máscara. Aquí podemos ocultar la realidad, fingir, aparentar, pero el día del juicio nadie podrá hacer eso. No cabe duda que aún siendo convertidos, hemos cometido muchos errores. Estamos conscientes de que no somos lo que deberíamos ser. No vivimos como se supone que deberíamos. Hay cosas que nos acusan. Sabemos que andamos mal en algunas cosas. Pero saber que andamos mal en algo no garantiza que dejaremos de andar mal en algo. Porque si lo garantizara, la perfección sería posible y pues no hay nadie que sea perfecto. Un día se va a descubrir todo lo que ocultábamos. Hay cosas que tal vez ocultamos, que no le hemos platicado a nadie, pero el día del juicio todo saldrá a la luz. Imagínense que Dios nos fuera a dar lo que merecemos. Hay un texto que dice, con la vara que medís, os será medido. Por lo regular somos muy estrictos con otros, muy prontos para juzgar a los demás, para ver errores en los demás, fallas, pecados. Y si con la vara que medimos seremos medidos, imagínense, si así como somos de estrictos con los demás, fuera Dios a ser estricto con nosotros, no, hombre. Hay muchos textos en la Biblia que nos dan miedo, que nos hacen sentir mal, pero este texto, ¿quién nos condenará? Son textos que están diseñados para darnos gozo. Por una parte, pues Dios quiere que nos espantemos para que nos apartemos del pecado, pero por otra parte, los que hemos creído en Cristo tenemos bases para estar contentos. Pero vean, aunque Dios quiere que nos sintamos mal por un lado, por otro lado quiere que nos sintamos bien. Si Dios no nos ayudara por medio de su palabra, si Dios no nos consolara, no, hombre, nos volveríamos locos, en serio. La gente que no es cristiana hace cosas para huir de la realidad. Vean, los inconversos, ¿saben ustedes cómo huyen de la realidad? A través de la música, a través del entretenimiento, de las películas, de los paseos, del deporte. Bailan, cantan, se emborrachan, se drogan, fuman. A través de esas cosas tratan de huir de la realidad. Nosotros los cristianos, ¿huiremos de la realidad? Los cristianos debemos ver las cosas como son. Debemos ser realistas. Si llegamos a ser convertidos, llegamos a ser convertidos porque Dios quiso, porque Él intervino en nuestras vidas. Fuimos convertidos por el poder de Dios. Y después de ese momento, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Pero el pecado también. Hay una lucha dentro de nosotros. Ese pecado que mora en nosotros, quisiéramos deshacernos de él. Quisiéramos ser perfectos. Quisiéramos obedecer a Dios en todo. Quisiéramos no pecar nunca. Quisiéramos ser perfectos, pero no lo somos. Pero este texto es la respuesta a todas nuestras angustias y temores y dudas, etc. Cristo es el que murió. Cristo es el que resucitó. ¿Sí? Dice el 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si ustedes creen en esto, ya la hicieron. La muerte de Cristo, su resurrección y su intercesión
Son cosas que nos dan la paz que necesitamos para enfrentar todo lo que venga. Veamos, en primer lugar, Cristo murió. ¿Pero por qué murió Cristo? Está escrito que la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que merece el pecado? La muerte. ¿Qué es lo que merece el pecador? La muerte. ¿Pero por qué murió Cristo? Si Cristo no pecó. Nosotros merecemos la muerte, porque somos pecadores, pero Cristo no pecó. ¿Por qué tuvo que morir? Cristo era puro y santo, transparente, cristalino. A Cristo lo acusaron, lo condenaron. ¿Por qué? En una ocasión Cristo le dijo a sus seguidores: el enemigo nada tiene en mí. Vean lo que dijo: el enemigo nada tiene en mí. Qué bueno que pudiéramos decir eso nosotros, pero no podemos. Él fue el único que pudo decir eso. La verdad es que el enemigo tiene muchas cosas en nosotros y las va a usar en nuestra contra, y las usa en nuestra contra. Los 4 evangelios hablan de la muerte de Cristo. ¿Por qué los 4? No bastaría con que lo dijera un solo evangelio. Los 4 evangelios se complementan. Cada evangelio refleja el punto de vista de un testigo diferente. O sea, Mateo da su versión, Marcos la suya, Lucas la suya y Juan la suya. 4 testigos diferentes, cada quien habla como Dios puso en su corazón. Cuando Cristo supo que su hora había llegado, ¿se acuerdan? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Por qué afirmó su rostro? ¿O qué quiere decir eso? Quiere decir que se enfrentó a la muerte con valor. Antes de que él fuera a Jerusalén, ya había empezado la fiesta y sus hermanos carnales le dijeron: ¿por qué no te vas a la fiesta? Dice: esos milagros que haces acá, pues ve a hacerlos allá para que te hagas famoso más, y etcétera. ¿Saben ustedes por qué Cristo no fue a la fiesta antes? Porque él tenía que ir a la hora en que lo iban a arrestar y lo iban a matar. O sea, Cristo tenía una hora para morir. Cristo tenía que morir el día que el Cordero Pascual tenía que ser muerto. Cristo era el verdadero Cordero Pascual. Cristo tenía que morir a la hora prevista. Y es por eso que decidió ir a Jerusalén en el momento preciso. Cristo sabía que las acusaciones que había en su contra, todas eran injustas. Pero no le importaba eso, él enfrentó a la muerte con valor. Él era el justo que pagaría por los injustos. Vean, estamos conscientes de que no somos lo que deberíamos ser, pero vean, si ustedes creen que Cristo murió por ustedes, que pagó por los pecados de ustedes, si ustedes creen que Él murió en la cruz y que resucitó, eso es lo único que les va a sostener en la vida y en la muerte. La vida es dura. Y para los inconversos, aunque tengan mucho dinero, la vida es dura también. Y más dura será su muerte. ¿Cómo se van a enfrentar a ese día? Aun si hay muchas acusaciones en contra de nosotros, si hay muchos errores que hemos cometido, y pues no cabe duda que los hemos cometido, si creemos que Cristo murió en la cruz y nos apropiamos por la fe de eso, podemos tener paz, una paz que nada podrá quitarnos. Es eso lo que buscan los inconversos, es lo que quieren, tener paz. Pero no tienen paz. No hay paz para los impíos. Fueron a Iztapalapa en días pasados muchas personas a ver las 3 caídas. Dicen que más de 1 millón, quién sabe. Supongamos que así fuera. Si 1 millón de personas fue a Iztapalapa a ver las 3 caídas, esas personas no creen que Cristo murió por los pecadores. No creen en eso. Van a divertirse. La muerte de Cristo no es una teoría. La muerte de Cristo no es algo abstracto.
La muerte de Cristo es una grandiosa realidad que trae beneficios a los que creen en ella. Si la muerte de Cristo es un cuento, porque muchos dicen que la muerte de Cristo fue un cuento, a nosotros no nos ayudaría eso. Vean, por ejemplo, la idea de Santa Claus es un cuento. ¿A quién le beneficia la idea de Santa Claus? Pues a los que venden regalos. Pero ¿a quién le beneficia la idea de Santa Claus? Pero la idea de Santa Claus es un cuento. Pero la muerte de Cristo en la cruz es algo muy diferente. Si Cristo murió realmente en la cruz, esa es la solución que necesitamos para la vida y para la muerte. ¿Cuánto hace que murió Cristo en la cruz? Un poco más de 2000 años. Y una persona puede decir, bueno, ¿y a mí qué me importa que haya muerto un hombre hace 2000 años? Escuchen, nada hay que sea más práctico para nosotros hoy que el hecho de que Cristo haya muerto por los pecadores. Nada hay que sea más importante que esto. Algo que podamos aplicar a nuestra realidad presente. Es algo que tiene vigencia mientras la vida exista, mientras el mundo exista. La muerte de Cristo tiene que ver con nuestra vida diaria. La muerte de Cristo tiene que ver con nuestros papeles como esposos, esposas, padres, madres, hijos, trabajadores, pobres, ricos, solteros, casados, enfermos, sanos. La muerte de Cristo tiene que ver para todo el mundo. Si nosotros comprendemos, si nosotros podemos entender lo que Cristo hizo cuando vino al mundo, podremos entender, escuchen, lo que los sabios de este mundo no entienden. Algo que nos dará luz en medio de las tinieblas. Por la fe entendemos, dice el autor de Hebreos. Los intelectuales, los poetas, los filósofos, si no creen en Cristo, ya chafearon. ¿De qué sirve que entiendan mucho si no entienden lo más importante? Por la fe podemos ver lo que muchos no ven. Por la fe entendemos, pero no cabe duda que hay muchas cosas que no entendemos. Hay veces que no nos entendemos ni a nosotros mismos, pero ponemos nuestros ojos en Cristo y tenemos paz. Dichoso el hombre que confía en Cristo. El hombre que confía en Cristo, que confía en lo que Cristo hizo en la cruz, tiene paz, aunque todo el mundo se esté tambaleando. ¿Por qué Pablo, estando en la cárcel, estaba cantando bien contento? ¿Por qué? Dice, porque yo sé a quién he creído. Un cristiano puede cantar aunque tenga el agua en el cuello. Podemos cantar aun si el diablo nos acusa. Podemos cantar aun si nos están matando. Podemos cantar aun si nuestra misma conciencia nos acusa. Si nos miramos a nosotros mismos, esto ya se los he dicho en otras ocasiones, si nos miramos a nosotros mismos, tenemos motivos para llorar. Pero si miramos a Cristo, tenemos motivos para reír. Cristo murió, y el día del juicio, Cristo no nos va a acusar, no nos va a condenar. Cristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando Cristo venga otra vez y juzgue a los hombres, millones de personas se van a llenar de espanto. Pero los cristianos vamos a tener paz y vamos a estar bien contentos. Hay un versículo donde Juan dice que si alguno dice que no tiene pecado, da a entender que Dios es un mentiroso. Vean, los que dicen que no tienen pecado, hacen entender o dan a entender que Dios es un mentiroso. ¿Por qué? Vean, los legalistas, los moralistas, los sabáticos, los perfeccionistas, los que creen que pueden guardar la ley o que creen que se van a salvar guardando la ley,
En el fondo dan a entender que Dios es un mentiroso, dan a entender que la perfección existe. La perfección no existe. En este mundo no hay ningún cristiano que sea perfecto. Nosotros, aun siendo cristianos, tenemos que reconocer que hay pecado en nosotros. Pero dice Juan también que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bien, Dios es fiel y justo. Si Dios fuera nada más justo, tendría que castigarnos por cada pecado que cometemos. Todos los días pecamos de una manera o de otra, tal vez hasta sin darnos cuenta. Pero dice que no solamente es justo, también es fiel. Fiel a sí mismo, fiel a sus promesas, fiel a su palabra y fiel a nosotros. Entonces, si Cristo ya pagó, ya no vamos a pagar nosotros por nuestros pecados. Si somos perdonados, cuando nos arrepentimos, escuchen, si cuando nos arrepentimos Dios nos perdona, no nos perdona porque nos arrepentimos, nos perdona por Cristo. Vamos a suponer que una persona dice, ay, si yo ya me arrepentí, ¿por qué no siento que Dios me haya perdonado? No pongas tus ojos en tu arrepentimiento, pon tus ojos en Cristo. Somos perdonados no por nuestro arrepentimiento. Ay, es que si ya lloré mucho, ya debería Dios de haberme perdonado. ¿Qué? ¿No está contento con tantas lágrimas que he derramado? ¿Tengo que derramar más? Dios no se fija en nuestras lágrimas. Si somos perdonados es por lo que Cristo hizo en la cruz, no por lo que hacemos nosotros. El perdón es gratis. Juan dice también ahí mismo, en el contexto de los textos que les cité, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Vean, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es el justo. No solamente es nuestro abogado, Él es el justo, no nosotros. No confiamos en nuestra justicia, sino en la de Él. Si Cristo ya pagó, nosotros no pagaremos. Si ya hemos creído en Él, si Cristo ya pagó, ¿ustedes creen que el Padre nos va a decir, no, Cristo ya pagó, pero tú también tienes que pagar? No, Cristo ya pagó, ya nosotros no vamos a pagar. Cuando estaba en la cruz, Cristo dijo, entre otras cosas, consumado es. ¿Qué quiere decir eso? Consumado es. Todo está hecho. Ya hice todo lo que tenía que ser hecho. Ustedes no van a completar nada. Ustedes no van a mejorar nada. Tengo una hermana que tiene 2 años menos que yo, que va a una iglesia carismática, una iglesia pentecostés. Y el otro día que fuimos a visitarla le hice esta pregunta, le dije, oye manita, ¿la salvación de quién depende? ¿De nosotros o de Dios? Dice, pues de nosotros, ¿no, manito? Le digo, ¿pero qué es lo que te están enseñando, manita? Digo, la salvación no depende de nosotros. Dice, no. Dice, entonces, ¿de quién? Le digo, pues depende de Dios. Él regala la salvación. La salvación no depende de nosotros. Dice, dice, pues entonces, ¿me están engañando? Cuando Cristo dijo, todo está consumado en la cruz, dio a entender, ya hice todo lo que tenía que ser hecho para que ustedes sean salvos. Nosotros no vamos a completar lo que Él le hizo, no vamos a perfeccionar lo que Cristo ya hizo, todo ya está hecho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nada más creer. Pero creer es algo que Él nos concede, es algo que Él nos da. O sea, el creer no es algo que fabricamos nosotros, la fe viene de Él, es un regalo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para ser salvos? Nada. El perdón es gratis. Te arrepientes de tus pecados, Dios te perdona. Si no te arrepientes de tus pecados, Dios no te perdona. Cristo murió. Cristo pagó. Pero escuchen, Cristo no pagó en la cruz por todos. Si Cristo hubiera pagado por todos, entonces todos tendríamos que ser salvos. No, Cristo nada más pagó por los que creerían en Él. ¿Crees en Él? Pagó por ti. ¿No crees en Él? No pagó por ti. Así de sencillo. Si Cristo hubiera pagado en la cruz por todos, todos tendríamos que ir al cielo y nadie iría al infierno. Ya no habría condenación para nadie.
Ahora, tal vez alguno se pregunte, bueno, pero entonces, ¿cómo puedo yo estar seguro de que Cristo murió por mí, que pagó por mí? Cristo murió en la cruz por los pecadores. Este es el Evangelio. Cristo murió por los pecadores. Cristo murió la muerte que nosotros merecíamos. Yo no me aburro de decir esto y espero que ustedes no se aburran de escucharlo. Vean en su texto, en Romanos 8, vean el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora, Dios es el que justifica. ¿A quién justifica? A los escogidos. Porque vean cómo dice aquí, en el 30, y a los que predestinó, también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bien, todos estos son los escogidos, dice el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Los escogidos tienen todo el paquete, son llamados, son predestinados y serán por fin glorificados. Entonces, ¿a quiénes justifica Dios? A los escogidos. Las promesas de perdón, las promesas de seguridad de que iremos un día a la gloria, le pertenecen solamente a los escogidos, nada más. Ahora, ¿quiénes son los escogidos? Vean 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vean, los escogidos son los que aman a Dios. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes aman a Dios? ¿Todas las cosas les ayudan a bien a ustedes? ¿Han oído la voz de Dios llamándoles? Si ustedes aman a Dios, Cristo pagó por ustedes. Hay personas que aman la religión. Hay personas que dicen que aman a su prójimo. Pero aquí no habla de eso. Aquí habla de los que aman a Dios. Si ustedes aman a Dios, ya la hicieron. Los que son escogidos no porque sean buenos. Porque no hay nadie que sea bueno, todos somos pecadores. Los que somos escogidos no lo somos porque seamos buenas personas, ni porque seamos diferentes a los demás. La diferencia está en Dios. Escuchen, ¿quién puede merecer ser justificado, ser perdonado, ser escogido y un día glorificado? ¿Quién puede merecer la vida eterna? Todos somos pecadores, todos merecemos la muerte. Nadie puede merecer la salvación. La salvación depende de Dios, Él la regala. ¿Saben ustedes cuáles son las dos más grandes necesidades del ser humano? El arrepentimiento y el perdón. Y Dios da las dos cosas. Cristo da las dos cosas. Eso lo dice en Hechos 5:31. Cristo fue glorificado para dar arrepentimiento y perdón. Si tú no te has arrepentido, es porque Dios no te ha dado el arrepentimiento. Si Dios no te ha perdonado, es porque Dios no te ha dado el perdón. Pídeselo. ¿Se lo has pedido? ¿Te has arrepentido de veras? Hay personas que sienten que no pueden arrepentirse, sienten que tienen el corazón muy duro. Una persona que ha pecado mucho, que ha pecado muchos años, malas palabras, vino, cigarro, marihuana, cocaína, malas palabras, lujurias, pornografía. Una persona que ha vivido en esa clase de vida trata de arrepentirse y no puede. Y llegan a sentir impotentes y dicen, pues yo quisiera arrepentirme, yo quisiera ser cristiano, pero no puedo, ¿cómo le hago? ¿Creen ustedes que tienen el corazón muy duro y que no pueden arrepentirse? No pueden. Por ustedes mismos no pueden, pero Cristo quiere darles el arrepentimiento. Dios no vende el perdón, Dios lo da. Dios no vende el arrepentimiento, lo regala. ¿Saben qué hacen los legalistas, los moralistas, los fariseos de hoy? Tratan de ganarse el amor de Dios. Hay muchas iglesias ahorita, iglesias falsas, donde hay mucha gente ahí. ¿Saben qué van a hacer? Van a misa,
van al culto, dan una ofrenda, dan una limosna, a ver si se ganan el amor de Dios. El amor de Dios no se puede ganar. El amor de Dios nadie lo merece. La vida eterna, ¿quién puede merecerla? Pero son personas pobres que ponen los ojos en la religión, ponen sus ojos en ellos mismos, en el reverendo, en el sacerdote. Pongan sus ojos en Cristo. Él es el que da la salvación, no es el sacerdote, no es el reverendo. Pon tus ojos en Cristo, búscalo a Él. Estas personas, los legalistas, los moralistas, los arminianos, creen que Dios dio la ley porque podíamos guardarla. Dios dio la ley porque podíamos guardarla. No. Dios dio la ley para que nos diéramos cuenta que no podíamos guardarla. Que nuestro corazón está muy duro, porque nos gusta más la desobediencia que la obediencia. Dios nos dio la ley para que viéramos nuestra impotencia y acudiéramos a Cristo. Señor, yo quiero arrepentirme. Yo quiero dejar el pecado, pero no puedo. Ayúdame, Señor. Cuando ustedes hagan eso, verán los resultados. La ley nos muestra cuál es el problema de esta raza caída. ¿Saben cuál es el problema de los hombres? Es el pecado. Pero los hombres dicen, no, mi problema es que no tengo dinero, mi problema es que no tengo pareja, mi problema es que mi pareja no me ama, no me respeta, mi problema es que gano muy poco. Ah, si yo ganara unos 1,000 pesos diarios, no, entonces sí tendría un carro y tendría una casa y me pasearía y me divertiría. No, el problema no es ese. El problema es tu pecado. Hay hombres que tienen mucho dinero y son muy infelices. Pero Cristo murió. Y Cristo resucitó para solucionar el gran problema, porque el gran problema del pecado, nadie puede con él. Nadie en el mundo puede. Los políticos no pueden, los gobernantes. Ningún presidente puede solucionar el problema del pecado. La ONU no puede. Cristo murió para solucionar el gran problema. Cristo pagó, pero escuchen, si ustedes no creen en Cristo, Cristo pagó, pero si ustedes no creen en Cristo, ustedes tendrán que pagar. Ustedes tendrán que responder por sus pecados. Cristo pagó por todos los que creerían en Él, pero si ustedes no creen en Él, ustedes están en problemas. Si ustedes en verdad han creído en Cristo, ustedes ya no pagarán lo que la ley dice que deberían pagar. Pero si ustedes han creído en Cristo, ustedes pueden tener gozo y paz. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué no hay ninguna condenación para los que están en Cristo? ¿Saben por qué? Porque Cristo cumplió con todas las demandas de la ley. Cristo obedeció, guardó los mandamientos. Cristo obedeció porque nosotros no podíamos. El Padre quedó satisfecho por lo que Cristo hizo. El Hijo satisfizo al Padre. Entonces, Él se da por satisfecho con la obediencia de Cristo, no con la nuestra. La nuestra siempre será imperfecta. Vean, ahí mismo en Romanos, en el capítulo 6, (6:3). ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo. O sea, nos identificamos con la muerte de Cristo bautizándonos, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, lo que éramos en Adán, fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Han muerto con Cristo, ustedes no pueden servir al pecado. Como dice al final del 4, así también nosotros andemos en vida nueva. Vean, la muerte de Cristo garantizó que los que creeríamos en Él, muriéramos con Él.
y resucitáramos con Él y anduviéramos en vida nueva. Vean, lo garantizó. Ahora, si ustedes creen en Cristo, que murió y que resucitó, y ustedes han sido bautizados, y no andan en vida nueva, ¿qué pasó entonces? Si una persona dice ser cristiana, tiene que andar en nueva vida. Tú ya no puedes ser el mismo de antes. Tiene que notarse un cambio en ti, una diferencia en tus actitudes. Ya no puedes hablar como hablabas, ya no puedes andar en los caminos en los que andabas antes. De otra manera, entonces no te ha servido de nada lo que has leído, ni lo que has escuchado. ¿Quieres tú saber si has muerto y resucitado con Cristo? Lo vas a saber hasta que andes en vida nueva. Pero ¿cómo una persona, repito, que ha vivido en pecado tantos años, de repente, ¡pum!, empieza a vivir una vida nueva? ¿Cómo? Humanamente es imposible. El único que puede hacer que cambiemos de vida es Él. Dios nos da un corazón de carne, nos quita el corazón de piedra y nos da uno de carne, y entonces podemos vivir una vida de obediencia. Cristo sufrió en la cruz indeciblemente. Cristo tuvo que soportar el infierno que nosotros merecíamos. Los sufrimientos de Cristo fueron millones de infiernos los que Él tuvo que soportar. ¿Entienden ustedes por qué ya no hay acusaciones en contra de los que creemos en Él? Es por eso que los cristianos ya no podemos vivir con el temor de la muerte. Ya Cristo murió por mí, ya pagó por mí, ¿por qué tendría yo que tenerle miedo a la muerte? Cristo fue condenado para que nosotros no lo fuéramos. Entonces, ustedes creen en Cristo, son justificados, son perdonados y un día estarán con Cristo en el cielo. Pero ustedes dirán, bueno, yo ya creí en Cristo, ya soy cristiano, ok. Pero entonces, ¿por qué cometemos pecados después de creer en Cristo? Muchos dicen, el día que yo me bautice, el día que yo sea cristiano, ya no voy a cometer ningún pecado. No, no pienses así. El bautismo no es magia. El bautismo no hace en un sentido que seamos diferentes. O sea, los que nos metemos en el agua y después salimos somos los mismos. El agua no nos va a limpiar. El que nos limpia es Cristo. El agua, ¿cómo va a limpiar nuestros pecados? El agua nos limpia la mugre. Y eso con jabón, porque sin jabón la pura agua no. ¿Sí? Pero Cristo nos limpia de adentro. Nuestro problema no está en la piel, nuestro problema está acá adentro. Cristo es el que nos limpia. Y es por eso que podemos andar en vida nueva. Muchas personas se bautizan sin haberse arrepentido verdaderamente. A esas personas les decimos, si tú te bautizaste y después de haberte bautizado te das cuenta que andas en pecado como nunca antes, pues arrepiéntete ahora. Si no te arrepentiste antes, pues arrepiéntete ahora. Si Dios no te perdonó antes, pues que Dios te perdone ahora. Cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona. Todos nuestros pecados pasados quedan perdonados. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con los pecados que cometemos después de que nos arrepentimos? Entonces, ¿tenemos que arrepentirnos todos los días? Sí. Todos los días. Un cristiano es una persona que se arrepiente todos los días. Y es perdonada todos los días. Pero si pecamos todos los días, ¿cómo podemos estar seguros de que no le vamos a colmar el plato a Dios? ¿Se le acabará la paciencia a Dios? Pues ayer me perdonó, antier me perdonó, y ayer me perdonó. ¿Me va a perdonar hoy? ¿Me va a perdonar mañana? Pero ya vimos que Dios no solamente es justo, también es fiel. Cristo, estamos leyendo aquí que Cristo es el que murió y también resucitó. Vean, si Cristo hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado, de nada nos hubiera servido todo. De nada nos hubiera servido que hubiera cumplido los mandamientos y que hubiera muerto en la cruz. O sea, su resurrección es la muestra de la aceptación del pago que Él hizo por nuestros pecados. Entonces, el hecho de que Él resucitó garantiza que nosotros también vamos a resucitar para tener vida eterna. La resurrección de Cristo es el testimonio de que somos justificados. Ser justificados es sinónimo de ser perdonados.
No es exactamente lo mismo, hay mucha diferencia, pero la una cosa está mezclada con la otra. La resurrección de Cristo es la muestra de que Dios aceptó la paga que Cristo hizo. Entonces, como Cristo resucitó, quiere decir que nosotros podemos andar en vida nueva, como dice en Romanos 6:4. Y más adelante dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Vean, un cristiano puede pecar tal vez, a veces resbalaremos, a veces caeremos, pero un cristiano ya no puede volver a ser el mismo de antes. De eso estoy predicando los miércoles en esa, de la unión con Cristo. Un cristiano que ha sido justificado ya no puede volver a la vida de antes. No quiere y no puede. No podemos. Ya tenemos una nueva naturaleza inclinada a la santidad y ya no podemos volver a ser los mismos de antes. Vean primero a los Corintios 15. Primera de Corintios 15:12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Vean, si Cristo no hubiera resucitado, nadie hubiera sido salvo. Sí, vean ustedes la importancia de la resurrección. Entonces, la resurrección de Cristo no es la causa de nuestra justificación, es la evidencia. ¿Entienden? Es la evidencia de que hemos sido justificados. Es la certeza de que Cristo ya no tiene nada en contra nuestra. Cristo murió. Al morir Cristo, demostró que Él era un hombre. ¿Por qué? Porque Dios no puede morir. Cristo era Dios. Pero si Cristo hubiera sido solamente Dios, Él no hubiera muerto, porque Dios no puede morir. Pero vean, Cristo murió, ¿por qué? Porque era un hombre. Era Dios y era hombre también. Pero ¿saben una cosa? Cristo murió y resucitó. Cristo murió voluntariamente. Si Él hubiera querido, no lo hubieran matado. Ni siquiera lo hubieran arrestado. Murió porque quiso. Y ¿saben una cosa? Resucitó porque quiso. Él lo dijo en una parte, en Juan en el capítulo 10, dice, yo doy mi vida, tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Cristo resucitó porque quiso resucitar. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Ningún hombre puede decir eso. Nosotros tenemos que morir. Queramos o no queramos, tenemos que morir. Pero ¿cómo vamos a resucitar? ¿Porque nosotros queremos? Dicen algunos que si Cristo resucitó o no, eso no tiene importancia. Dicen que si Cristo resucitó, está escrito para darnos ánimo, para darnos esperanza, pero ese es puro cuento. No, Cristo resucitó. La resurrección de Cristo es uno de los grandes fundamentos del cristianismo. Si Cristo no resucitó, escuchen, la Biblia es mentira. Si Cristo no resucitó, pues, podríamos tirar la Biblia a la basura, pues ¿para qué queremos ese libro? Si Cristo no resucitó, nos morimos, nos comen los gusanos y ahí que se acabó todo. Si Cristo no resucitó, somos dignos de lástima. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos perdiendo el tiempo. ¿Creen ustedes que Cristo venció a la muerte en la cruz?
Si nosotros creemos que Cristo resucitó, tenemos un mensaje para las personas que no tienen esperanza. ¿Saben una cosa? Hay muchas personas a nuestro alrededor que viven sin esperanza. Hay muchas personas que sufren mucho. No solamente de pobreza, hay muchas gentes que sufren problemones que tienen con los hijos drogadictos, borrachos, en la cárcel, maridos borrachos, agresivos, pegalones. No, hombre, hay gente que sufre mucho. Gente que gana demasiado poco y no les alcanza. Esas personas necesitan el Evangelio. El problema de esas personas que sufren, la solución está en el Evangelio. El gobierno apoya a la gente pobre, les da un dinero cada mes, cada 2 meses. Pero ese dinero, a fin de cuentas, no soluciona ningún problema. Pues sí, es un paliativo, un calmante momentáneo. Pero el verdadero problema no lo puede solucionar. Es más, si a los ancianos les dieran 20,000 pesos al mes, eso no solucionaría el problema tampoco. El problema no es la falta de dinero, el problema es el pecado. Si nosotros creemos en el Evangelio de Cristo, tenemos la solución de todos los problemas. La muerte no es el fin de todo. Cuando una persona muere, ahí empieza lo bueno. Muchos se suicidan porque dicen, ya me muero y dejo de sufrir. Pobres, no saben lo que les espera. ¿Saben ustedes por qué algunos se suicidan? Porque creen que muertos van a estar mejor que vivos. Por mucho que sufra un hombre en este mundo, va a sufrir más después de morir si se suicida. Nosotros leemos que Cristo es el que murió y el que también resucitó. Dice, más aún, el que también resucitó. O sea, si que murió en la cruz es poco, bueno, pues ahí te va otro más, otro poco más. También resucitó. Si Cristo murió y resucitó, eso debiera quitar todas nuestras dudas, todos nuestros temores. Si nosotros meditamos constantemente que Cristo murió y que resucitó por nosotros, ese simple motivo basta para que estemos contentos. Desgraciadamente, tenemos la tendencia a pensar, ay, ¿qué voy a hacer de comer hoy? ¿A dónde voy a ir? Tengo que ir al banco a pagar, tengo que ir a cobrar. Estamos pensando en los problemas del marido, en los problemas de los hijos, y no podemos pensar en las cosas de arriba, en las cosas de Dios. Meditemos constantemente que Cristo pagó por nosotros, que Cristo resucitó, y meditemos que Cristo intercede por nosotros. Es lo que dice Romanos 8:34. Cristo intercede. Algunos de nosotros somos muy melancólicos, tenemos dudas, tenemos temores. Un cristiano puede llegar al punto de decir, a lo mejor ya Dios se olvidó de mí. Parece como que Dios no escucha mi oración. ¿Será posible eso? ¿Será posible que Dios se olvide de sus hijos? Si una madre que no es cristiana, no se olvida de sus hijos, ¿ustedes creen que Dios se va a olvidar de los suyos? Si pecamos, nos sentimos mal. ¿Cómo no nos vamos a sentir mal si Cristo merece todo nuestro amor? Cometemos muchos errores. ¿Qué es lo que merecemos por nuestros errores? Pues la condenación. Pero vean, ¿quién nos condenará? Si el diablo nos acusa, si el mundo nos acusa, si nuestra misma conciencia nos acusa, Cristo no nos va a condenar. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo venció las cadenas de la muerte, nos ha dado la libertad. Los cristianos podemos vivir una vida nueva. Por Cristo tenemos vida eterna. Imagínense, hermanos, ¿entienden esa frase? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de que tenemos vida eterna? Una cosa es escucharlo y otra cosa será verlo. ¿Se imaginan? Estar en el cielo, van a pasar 1000 años, y 5000 años, y 10,000 años y no moriremos. 1,000,000 de años y no moriremos. ¡Wow! ¿Quién puede entender eso?
Si ustedes están en Cristo, si creen en Cristo, si ustedes aman a Cristo, esa vida que tienen nunca les será quitada. Vean Hebreos capítulo 2. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Vean, ¿para qué murió Cristo? Para destruir el imperio de la muerte. ¿Entienden? Cristo murió para destruir el imperio de la muerte. O sea que para los creyentes la muerte ya no existe. Vamos a morir, pero vamos a resucitar para nunca más morir. Vean el 15, Hebreos 2:15. Porque ciertamente no socorro y librar, dice, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿A quién vino a librar? A todos los que teníamos temor de la muerte. En otras palabras, si ya Cristo nos libró, ya no deberíamos temer a la muerte. Si Cristo ya pagó y resucitó, ¿por qué tendríamos que temer a la muerte? Bien, por naturaleza todos les tenemos temor a la muerte. Si hay alguno que te dice, no, yo no le tengo miedo a la muerte, no le creas. Pero los creyentes tenemos bases para no temer a la muerte. Hay hombres que son muy valientes. Hay hombres que son capaces de sacar un cuchillo y se agarran con otra cuchilladas. Para hacer eso se necesita mucho valor. Yo me echo a correr, que me voy a andar agarrando el cuchillo, pelearme con otro. ¿Saben ustedes por qué el hombre le teme a la muerte? Porque es pecador. Por eso. El hombre muere por causa del pecado. Si Adán y Eva no hubieran pecado, la muerte no existiría. Pero Cristo venció la muerte, venció al pecado. Y es por eso que en Cristo somos victoriosos. Y es por lo mismo que tenemos que ser perseverantes. Y es por eso que si creemos que Cristo murió y resucitó, nosotros podemos vivir una vida de gozo y de paz. Debemos ser diferentes. ¿Saben ustedes que en la Segunda Guerra Mundial los mejores soldados eran los soldados cristianos? ¿Sabían ustedes eso? Los soldados cristianos que iban a la guerra, en su rifle ponían un texto bíblico. Ahí lo marcaban, no sé con qué. Dicen que esos soldados cristianos eran los más valientes. Decían, si me matan, ¿qué importa? Me matan, pues me voy con Cristo. Una persona que no le tiene miedo a la muerte es capaz de cosas increíbles. Ahora, esos soldados cristianos que fueron a la guerra, por ser cristianos, ¿no los mataron? Sí, algunos sí. Algunos soldados cristianos murieron. ¿Cuántos? Pues los que Dios quiso. Pero ellos sabían que Cristo había dicho, el que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Entonces, si me matan, resucito, viviré para siempre. Los que nos matan pueden matar nuestros cuerpos, pero no nuestras almas. Lo más importante es el alma. Lo más importante no es el cuerpo. No atiendas demasiado tu cuerpo. No le des demasiado a tu cuerpo. Dale a tu alma lo que te pide, a tu relación con Dios, a tu espíritu. Nos pueden quitar la vida física, pero a Cristo no nos lo pueden quitar. La fe que Cristo nos ha dado no nos la pueden quitar. Hubo cristianos que ya cerca de su muerte estaban bien contentos. Cristianos que decían, ya voy a morir y voy a ver a mi Dios. Estaban ansiosos, querían morir para ir a ver a Cristo. Pero ellos estaban seguros de que amaban a Cristo. Una persona que está bien segura de que ama a Cristo, dice, pues, me matan, pues yo amo a Cristo, Él me ama, pues me voy con Él. ¿Ustedes están seguros de que aman a Cristo? Si alguno de ustedes dice que ama a Cristo de todo corazón, eso quiere decir que Cristo lo ama.
porque nadie ama a Cristo a menos que Dios le ame primero. Solamente los cristianos verdaderos aman a Cristo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y va a llegar el día en que estaremos con Cristo y entonces lo vamos a amar con todo nuestro corazón. Aquí nuestro amor por Él es fluctuante, intermitente, pero en el cielo le vamos a amar de una manera perfecta. Hay ocasiones en que parece como si no le amáramos. Un cristiano puede caer en un nivel espiritual muy bajo, pero el amor de Cristo no depende de nuestro amor por Él. Imagínense que Cristo nos dijera, yo los voy a amar a condición de que ustedes me amen. No, pobres de nosotros. Él ama a sus hijos, aunque nosotros le amemos a Él muy poco. ¿Quién puede merecer el amor de Dios? Nosotros no, pero Cristo sí lo merece. Cristo merece todo el amor de Dios. Y si estamos en Cristo, el Padre nos ama como ama a Cristo. ¡Wow! Nosotros tenemos muchos defectos, pero Cristo no tiene ninguno. Tal vez alguno de ustedes que está aquí escuchándome haya cometido pecados horribles. Y tal vez piense que Dios no lo perdonará. Escuchen, por muy horribles pecados hayan ustedes cometido, si ustedes se arrepienten, Dios los perdona. Hayan hecho lo que hayan hecho, Dios los perdona. Aunque tengan ustedes un corazón muy duro, pídanle perdón y Él les dará un corazón de carne, un corazón sensible.